capítulo número 12. Y es uno de los capítulos más lindos de todo este libro porque vamos a hablar de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Jesús nos lo prometió y dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Uno de los nombres que usa el original en el griego para el Espíritu Santo es el maestro, la palabra maestro, ¿no? El que va a representar a Cristo y nos va a enseñar y guiar a toda verdad. El paracletos es la palabra, paracletos es el maestro. Jesús dijo, no los dejaré solos, enviaré al Espíritu Santo, el cual estará con vosotros. Y hay varias promesas donde dice que si vamos a dar testimonio o algo, no nos preocupemos porque el mismo Espíritu nos va a iluminar, nos va a dar la iluminación de Él para saber cómo contestar y defender el Evangelio si fuera necesario. Entonces, el papel del Espíritu Santo es fundamental para interpretar la Biblia. Y tiene sentido porque ¿quién la inspiró? El Espíritu Santo. ¿Verdad? Dios usó el aliento del Espíritu para inspirar a los autores bíblicos, a los escritores. Entonces el Espíritu Santo, pues, lógico, si Él lo inspiró, Él es el que sabe qué es lo que quiso decir originalmente. Entonces necesitamos urgentemente de todas, yo creo que de la herramienta más importante, aparte de que tengamos muchos libros y todo, es la persona del Espíritu Santo, del Paracletos, ayudándonos a entender cómo interpretar correctamente los pasajes bíblicos. Y es interesante la introducción que nos hace el escritor de este libro, porque habla de lo que es fundamental, lo básico. Lo básico habla de un instrumento musical, usted tiene que aprender la nota, la escala, ¿verdad? Para aprender. Y después, ya luego puede ser un gran virtuoso y todo, pero de todas maneras los fundamentos son importantísimos. Usted no puede olvidarse de las escalas y del do, re, mi. Y asimismo, el Espíritu Santo, cuando hablamos de Él, ¿verdad? En la interpretación, nos vamos moviendo más allá de una mera mecánica hacia la naturaleza de una relación dinámica. Es decir, necesitamos la acción o el accionar del Espíritu en nuestras vidas. Tanto en el momento de ir a interpretar un pasaje, ¿verdad? Cuando vamos a sentarnos a leer, pedirle que Él sea el que nos ilumine y nos guíe para encontrar el trasfondo, lo que el Espíritu mismo reveló hace muchos años a los autores bíblicos. Entonces, una de las lindas promesas que nos dejó Jesús en Juan 16:13, dijo, el Espíritu Santo os guiará, ¿a qué? Toda verdad. Y el Espíritu nunca va a engañarte, nunca va a mentir. El Espíritu Santo nunca va a crear una nueva interpretación diferente porque Él es fiel a sí mismo, Él es Dios y no cambia. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, podríamos entonces preguntarnos, ¿por qué es necesario preocuparse de usar otros procedimientos, herramientas y para encontrar el significado de la Biblia? Bueno, quiere decir que no podemos coger dos extremos. Hay un extremo que es puro intelecto. Vamos a intelectualmente, y cualquier persona que sabe leer muy bien y que tiene estudios gramaticales, ¿verdad? Tiene un gran intelecto en la literatura, pues lee una Biblia y la va a entender muy bien en el aspecto mecánico, digamos, en ese sentido. Pero el problema es que la Biblia no es un libro como otro, es un libro espiritual. Entonces entenderá conceptos, ¿verdad? Entenderá algunos conceptos, pero no podrá entender el concepto espiritual que está ahí, ¿verdad? El trasfondo espiritual que Dios inspiró. Ahora, el otro extremo es aquel que dice, yo no necesito estudiar nada, yo no necesito buscar ningún significado de palabras, yo confío, hay gente que dice esto, que el Espíritu Santo me va a iluminar todo. No sé, que para qué estudiar,
que para qué averiguar, lo cual es una carencia de responsabilidad, es una persona muy irresponsable, porque yo creo que es una combinación, ¿verdad? Debe haber una equidad en eso, usar las herramientas de interpretación basadas en la guía del Espíritu Santo, entonces el resultado va a ser excelente, ¿no? Da un ejemplo él también de un niño, ¿verdad? Cuando un niño empieza a caminar, dice que los papás, ¿verdad? Usualmente los guían, ¿no? Un papá al frente del otro con los brazos extendidos y el niño camina, ¿no? Y empieza a sentir más confianza, pero la idea es que eventualmente el niño ya no necesita esos papás ahí, ¿verdad? Porque si no toda la vida estaría diciendo, yo no puedo caminar a no ser que mi papá esté aquí con los brazos extendidos. Nosotros tenemos que ir hacia una meta de ir mejorando y alcanzando nuevas metas, ¿verdad? El Espíritu es el autor divino, la autoría viene de Dios. La Biblia no es un libro humano, sino que es un libro divino humano. El autor divino usando el autor humano con sus experiencias y su vida, y dejó escrito en libros, en pergaminos, el mensaje que Dios quería. En el capítulo 10 le hicimos notar que cuando hablamos acerca del autor de la Biblia, estamos refiriéndonos acerca de ambos, ¿verdad? El humano y el divino. El término inspiración, esto es importante, este término inspiración se refiere a la obra que el Espíritu Santo hace en las vidas de los autores humanos de las Escrituras, que da como resultados que ellos escribieran lo que Dios quería comunicar, la palabra de Dios. Es decir, ¿y de dónde viene la palabra inspirar? ¿Viene de qué? ¿De qué? ¿Qué le parece esa palabra? De aire. Viene ¿verdad? De respirar. La verdad que uno aspira, ¿no? Así, inhala o aspira, inhala y exhala. Bueno, la palabra inspirar viene de que entra, ¿verdad? Inspirar, entra un soplo en ese sentido, y viene siendo el Espíritu por medio de Dios lo envía, ¿verdad? Y inspira al autor a escribir lo que el Espíritu Santo le está revelando en ese momento. Esa palabra en 2 de Timoteo, Pablo lo usa de esta manera. 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es que inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí aparece, Pablo usa esa palabra inspirada, y tenemos que distinguir esto de los cantantes que dice, tengo una inspiración, ¿verdad? Un poeta que dice, me inspiré y escribí una canción de amor o algo. Eso no tiene que ver con la palabra bíblica inspirada. Aquí viene del aire, del soplo divino en el autor humano, para que pusiera en letras lo que Dios estaba revelando, ¿no? Entonces, el Espíritu de Dios ha inspirado el carácter de Dios en las Escrituras, revela quién es Dios. La palabra griega inspirado, que es teuneustus, está aún relacionada con la palabra griega espíritu, el neuma. Y yo siempre que oigo esa palabra, nosotros hablamos de los neumáticos, de los autos. El neumático es ¿cómo se llama? La rueda dentro del auto, ¿verdad? De la llanta, donde le echa usted ¿qué? El aire, ¿verdad? Le echa aire. Antes se usaban mucho los neumáticos y ahora las llantas más modernas no, pero por ejemplo las bicicletas todavía siguen usando ese neuma, que quiere decir aire dentro de esa cámara. Es una cámara de aire allí adentro. La Biblia tiene el poder y la autoridad para moldear nuestras vidas porque procede
de Dios mismo. La declaración de Pablo en 2 de Timoteo también nos recuerda que el Espíritu y las Escrituras van de la mano. Una, la palabra revelada, y el Espíritu, quien la reveló, juntos son los que nos van a dar la guía para entender lo que significa cada palabra. La declaración entonces es que el Espíritu y la palabra juntos. La palabra de Dios es originada desde el Espíritu de Dios. De ahí viene, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo de inspirar ya está terminada. Es decir, la obra del Espíritu de revelar cosas, inspirando cosas nuevas, ya no. Él terminó, ya la palabra de Dios está totalmente inspirada. Ahora, ¿qué obra el Espíritu Santo? ¿Qué es la obra ahora? Su trabajo, su rol es atraer a los creyentes a entender y a recibir la verdad de las Escrituras. Eso es su trabajo. Ya no le va a revelar nada nuevo, pero le va a enseñar lo que ya está revelado para que lo podamos entender con claridad y aprendamos lo que Dios nos quiere revelar a través de las Escrituras. La palabra que usan los teólogos hoy es iluminación. Y esto se refiere a esa obra del Espíritu de iluminar. Es como que nosotros, si abrimos la Biblia sin la guía del Espíritu, nos parecería algo oscuro, ¿verdad? Y necesitamos como luz, es lo que quiere decir la iluminación. Nos ilumina para poder, ¿qué? Verla y entenderla correctamente. Ese es el trabajo más que está haciendo desde que se inspiró toda la Biblia, ¿verdad? Después de la inspiración vino la iluminación. Y vea lo que Jesús nos dice en Juan capítulo 16, versículos 12 a 14, cuando habló a sus discípulos de la obra que iba a hacer el Espíritu Santo. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué? A toda verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará. ¿Sí? Entonces, en este momento Jesús está hablando por el futuro de los escritores bíblicos del Nuevo Testamento, que hasta ese momento no se había escrito nada, ¿cierto? Él está allí y todavía no se ha escrito nada. Él está apenas en el ministerio y está hablando, por ejemplo, de que Dios iba a levantar a un Saulo de Tarso y hacerle un Pablo que escribe la mayoría del Nuevo Testamento con todas sus cartas, a un Juan que escribe un evangelio y las cartas y el Apocalipsis, ¿no? Entonces nos damos cuenta que Jesús está diciendo: falta tiempo de cosas que yo todavía no les voy a decir, pero no se preocupen, yo me voy a ir, pero hay otro que se las va a decir. Soy yo también, porque Él va a decir de lo que yo le diga, Él lo va a ¿qué? A revelar. Es la palabra de Jesús revelada a través del Espíritu Santo. Noten que aquí Jesús hace referencia a la obra del Espíritu Santo, y esto está directamente relacionado con sus enseñanzas. O sea, va a seguir el mismo modelo, el mismo estilo, no va a contradecir, porque el Espíritu Santo, igual que Jesús, que es la segunda persona, y el Padre, nunca están en oposición. Es decir, lo que el Espíritu revela después de la ida de Jesús, la ascensión, es una confirmación de la palabra de Jesús. O sea que no hay contradicción en ningún momento, como algunos creen. Debido a la obra del Espíritu Santo de inspiración e iluminación, nosotros sabemos que la obra del Espíritu y la palabra trabajan juntos y nunca se deben poner una contra la otra. Esto quiere decir, oigan, si una persona dice: el Espíritu Santo me reveló, y dice una revelación, y la Biblia, los pasajes bíblicos no confirman eso, ¿qué estamos ahí? ¿Qué estamos pensando? Que es una falsa profecía, es una falsa revelación, se equivocó o se confundió. Pero el Espíritu lo que hace es confirmar lo que ya está escrito, nunca va a decir algo diferente. Y eso nos ayuda para
para nosotros discernir quién está hablando palabra o quién está inspirado por otra razón que no es de Dios. Ya que el Espíritu inspiró las Escrituras en primer lugar, nosotros no debemos esperar que Él se contradiga. O Él mismo, Él nunca va a decir nada en contra. Él ilumina las Escrituras, nos da luz a lo mismo que ya está escrito. Esto significa, por ejemplo, que nosotros no debemos permitir que experiencias personales, tradiciones religiosas, el consenso de una comunidad cristiana sean puestas por encima de la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Es decir, no hay otra autoridad mayor que la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad máxima con la cual se debe regir todos los cristianos. El Espíritu Santo confirma que esa es palabra de Dios. Y sobre esa autoridad confirmada por el Espíritu no puede haber nada antes. Como por ejemplo, hay sectas que sobreponen a la palabra algunas de los dogmas que ellos crean. Ellos crean dogmas o interpretaciones equivocadas. Un ejemplo interesante es en el catolicismo romano, que lo que dice el sumo pontífice, cuando está en la silla allí de revelación, es tan válido como lo que está escrito en la Biblia, aunque se oponga, aunque sea contradictorio. Entonces, y lo hacen un dogma. En el caso del catolicismo romano, no solo creen en la palabra inspirada, pero también creen en los dogmas y le dan tanta validez a uno como al otro. Por ejemplo, muy sencillo, la asunción de María, ¿verdad? Ellos dicen que María se la llevaron en unas nubes, se fue al cielo, no sé, como Jesús, se llama la asunción. Eso lo declaró un papa no hace muchos años, no me acuerdo la fecha, pero como unos, sí, hace bastante, no me acuerdo, más de 100 años, tal vez no, menos, unos 50 de la Asunción de María. Y es tan válido como si estuviera escrito en la palabra. Y entonces un católico romano debe aceptar que la Asunción de María es un hecho de Dios, aunque no esté escrito en la Biblia. Está tremendo, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo no fue el que reveló eso, sabemos que no, ¿verdad? Muy bien, y eso sucede mucho con los grupos sectarios. Nada de lo que nosotros sintamos o creamos o grupos o interpretaciones personales puede estar por encima de la palabra inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no agrega nuevos significados al texto bíblico. Más bien, Él ayuda al creyente a entender y aplicar el significado que ya está puesto ahí. O sea, no hay nada más revelado nuevo. Sobre este asunto, Kevin Van Hooser escribe que el Espíritu sopla. Qué linda esa palabra, me gusta eso. Sopla donde no que en su voluntad. Es decir, Él sopla la revelación y es no voluntad humana la que va a decidir la inspiración, ¿verdad? Más adelante él describe al Espíritu como la presencia que empodera la palabra, le da poder, ¿verdad? O sea que la palabra ungida en ese sentido es la que nosotros, al estudiarla por medio de la revelación y la iluminación del Espíritu, la palabra adquiere poder, es empoderada o llena de poder. Esta descripción es de mucha ayuda porque nos recuerda que el papel del Espíritu Santo no es darle autoría a una nueva Biblia, revelando nuevos significados a través de una experiencia personal o la tradición de una comunidad cristiana, pero más bien su obra es traer a nuestro corazón el significado de las Escrituras de las que Él ha sido el autor. Entonces, cuando estamos estudiando, interpretando, buscando significados, el Espíritu Santo nos va a confirmar lo que ya está revelado. Y nosotros debemos ser humildes y sencillos de corazón para no creer que somos especiales. Porque alguna gente dice, yo soy especial, el Espíritu a mí me revela cosas que a usted no. Y por eso yo sé más, o algo así. No, el Espíritu fue dado ¿para quién? Todos los creyentes.
Ahora, ¿qué tan buen uso usted hace de que Él le ayude? Bueno, ya eso es personal, ¿verdad? A veces dice que lo contristamos porque nos olvidamos que existe, pero qué importante que sea nuestro ayudador. Jesús dijo, Él va a ser su consolador, su ayudador, su maestro cuando yo no esté aquí en la tierra. Muy bien. Ahora, hay una pregunta bien interesante. ¿Podemos apoderarnos, adquirir y comprender la palabra de Dios sin tomar en cuenta el Espíritu? Es decir, ¿puede usted interpretar sin que el Espíritu le ayude? Bueno, al revisar el rol, el papel del Espíritu Santo en la interpretación bíblica, producirá el cuestionamiento de si las personas que no tienen el Espíritu Santo, es decir, un incrédulo, ¿verdad?, pueden realmente entender o apoderarse de la palabra de Dios. Y hay tres respuestas. Es decir, la pregunta es, una persona que no conoce a Dios, no ha recibido a Cristo, ¿verdad? Podríamos decir un incrédulo. Bueno, tal vez no sea tan incrédulo, pero no conoce a Dios todavía. No tiene al Espíritu Santo para que lo guíe. ¿Puede esa persona entender la Biblia? Vamos a contestar primero que sí, pero con limitaciones. Vamos a ver. Si los incrédulos usan métodos interpretativos válidos, vamos a decir que en una clase de interpretación como esta vino una persona que no es creyente. Dice, pastor, yo quiero venir a oír la clase, pero es una persona, un erudito, sabe mucho, sabe más que todos nosotros, de literatura, gramática, es muy hábil en encontrar significados y conoce los libros y es vamos a decir, un doctor en literatura, ¿verdad? Se mete aquí a la clase, a tomarla, y él puede entender muchas cosas, ¿verdad? Mejor que nosotros en el área, ¿qué? Mecánica, porque sabe más vocabulario, sabe mucha gramática, ¿verdad? Y todas las partes esas, ¿verdad? Y vamos a decir que sí sería capaz de entender muy bien lo que significan las palabras, las reglas, la lógica del pasaje. Dice, sí, aquí yo entiendo, es un buen intérprete literario, ¿verdad? Las personas que pueden leer literatura efectivamente, con seguridad serían capaces de detectar un contraste, un mandamiento, una figura literaria mejor que nosotros, ¿verdad? Y también entender las partes que la Biblia está formada, porque la Biblia es un libro literario, tiene literatura. Pero cuando ellos se encuentran algunas de estas cosas las van a detectar y dicen, oh sí, aquí hay una figura, esto es una palabra en presente, pasado, es un verbo pasivo, activo, pues sabe todo eso mejor que nosotros, enseña el idioma a alguien, ¿verdad? Ahora, el asunto va a ser que la Biblia no insiste que un incrédulo es incapaz de entender cualquiera de sus contenidos básicos, históricos o literarios. Eso lo puede entender una persona bien educada. En el nivel de entendimiento cognitivo, o sea, ¿qué es cognitivo? De conocimiento. Puede adquirir, o más, puede memorizarse la Biblia. Un incrédulo, ¿sí o no? Pues la estudia y la estudia y la estudia y la estudia. Hasta un ateo se la puede aprender. Puede saber más versículos que nosotros. Sí. Para negar a Dios. Y la estudian. ¿Para qué? Para decir que Dios no existe. Bueno, pero el Espíritu Santo parece que juega en este caso un papel mínimo. Nos puede dejar callados, ¿verdad? Diciendo, ahí ese pasaje yo lo puedo interpretar y no recibo. Pero carece de ¿qué? De unción, carece de revelación, carece de iluminación, porque lo interpretaría como un buen maestro de literatura. Hasta ahí estamos bien. Segundo, sí puede entenderlo un incrédulo, la Biblia, pero solo hasta cierto grado. Yendo un paso más adelante, ¿puede una persona sin el Espíritu Santo entender el significado de un pasaje bíblico? Aquí la respuesta es sí, pero solo hasta cierto punto, cierta cantidad de cognitivo, hasta cierto punto. Diremos que su entendimiento es limitado, solo hasta cierto grado, por las siguientes tres razones. Primero, como no es creyente, todavía está ¿en qué? En pecado. Y el pecado
tiene un efecto sobre toda la persona, incluyendo la mente humana. Tiene una mente carnal. Entonces, no lo puede discernir porque la palabra es espiritual y hay que discernirla espiritualmente. Él la va a discernir carnalmente. Una mente humana corrupta. Correcto. No estamos sugiriendo que el pecado evita que podamos reconocer frases proporcionales o encontrar temas literarios. Con todo, creemos que el pecado ha nublado nuestra habilidad de discernir o percibir la verdad escritural. Y no sé, ¿cuántos de ustedes alguna vez leyeron la Biblia antes de conocer a Cristo? Yo la leía. ¿Qué experiencia era? Una experiencia interesante. Yo no entendía nada. Bueno, le leíamos, ¿verdad? Y decíamos, wow, esto está tremendo. Y al final, ¿quedaba algo en nosotros? No, la palabra no hacía la obra porque estábamos sin el entendimiento, sin una mente, ¿qué? Renovada. La mente de Cristo. Entonces para nosotros eran hasta a veces interesantes, esas cosas suenan raras, ¿no? O leíamos por ahí un Apocalipsis y decíamos, wow, esto sí que suena raro, ¿no? Mucha gente leía la Biblia, mucha gente leyó la Biblia, pero ¿con qué actitud? A veces, darnos miedo para que no se... bueno, nos asustaban, ¿verdad? Por eso fue prohibida muchas veces. Yo tuve una abuelita que empezó a leer el Apocalipsis y se desquició. Mi abuelita se volvió mal, se le fue la mente. Era mayor ella, pero eso ella no comprendía todas las figuras literarias y todos los símbolos que hay ahí, y se la quitaron la Biblia porque sí me acuerdo que mi abuelita se desquició, se le fue la mente y tuvieron que darle tratamiento porque ella no entendía o exageraba. Obsesionó con las palabras que estaban. Claro, su mente la hizo viajar a temores y cosas y le dio como pánico y toda esa cosa. Pero bueno, yo creo que el libro que menos debe leer un incrédulo es el libro de Apocalipsis, porque, ¿verdad? Pues cuando conocemos una persona que no conoce al Señor, si lea el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, es como el más suavecito y va conociendo a quién. A Jesús. Porque una vez que tiene a Cristo y tiene el conocimiento del amor de Dios, entonces empiezan a suavizar su corazón y se convierten al Señor, y entonces el Espíritu les va a guiar a toda verdad. Bueno, entonces sí, pero hasta cierta cantidad. Segundo, la habilidad del incrédulo para entender el significado de un texto bíblico es limitada por los efectos del entendimiento preconcebido que él o ella le inyecta al texto. Su mente todavía tiene valores mundanos, y algunos, por ejemplo, yo me acuerdo oír que leían el Cantar de los Cantares y decían, ve, esto es puro de sexo, y lo miraban con qué mente, una mente morbosa, una mente lascívica, qué sé yo, y decían, ve, la Biblia hasta eso tiene, y qué tontería, ¿verdad? Ahora entendemos que la relación entre Salomón y la Tsunamita es un simbolismo de la relación con Cristo y la iglesia, es un simbolismo en el sentido, pero otros buscan en la Biblia para pecar y decir que no era pecado, están buscando justificar sus actitudes, buscando en la Biblia, ¿verdad? Y se ve, ahí David tenía más de una mujer y yo también, ¿por qué no? Entonces, ¿qué mente es esa? Una mente oscura, todavía no ha tenido la luz del Evangelio, la luz de Cristo y la luz del Espíritu, ¿verdad? Como Van Hooser observa, el poder que tiene el bagaje, el equipaje que uno trae antes de entrar al texto, distorsiona la forma en que la gente entiende las Escrituras. Nosotros primero tenemos que como dice Hebreos, despojados de todo peso y del pecado que os asedia, para correr esa carrera, para poder ver con claridad la Escritura. Dice, debemos recordar que tan común es para los lectores permitir que sus prejuicios o ideologías distorsionan su lectura. Por ejemplo, los comunistas decían y leían ahí los evangelios, y ¿qué decían? Jesús es el primer
y buscaban justificación de los comunismo, socialismo, y decían, ve, ahí Jesús dijo que los pobres, ya que los ricos le repartan con un bagaje. Eso es bagaje, ya lleva una preconcepción, lo cual no es correcta la interpretación. La distorsión es una posibilidad verdadera, y cuando los lectores se enfrentan con textos que requieren un cambio de actitud, por no mencionar la muerte del antiguo yo y la negación del amor a sí mismo, la interpretación nunca sucede dentro de un ambiente limpio de conocimiento espiritual. Entonces, no van a entender el texto. Y vea, el ejemplo en Hechos, cuando el eunuco está leyendo, y eso es claro, el eunuco va a un carruaje, está leyendo Isaías, lo que conocemos como Isaías 53 hoy, ¿verdad? Y él no sabe, hasta que Felipe, el Espíritu lo lleva, el Espíritu sabe que el eunuco tenía una buena actitud, no estaba tratando de distorsionar, pero es otra actitud, buscando la verdad. Y ahí es donde él le pregunta, Felipe le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Y qué le dice el eunuco? ¿Cómo voy a entender? ¿Cómo entender? Si no, ¿quién me explique? ¿Quién me va a decir? ¿Está hablando aquí el profeta de él o del mismo o de otro? Bueno, porque está leyendo la parte del Mesías, del enviado ungido, ¿no? Que va a padecer y todo el sufrimiento. Y entonces el eunuco, con una mente carnal, ¿verdad? Una mente, aunque con una búsqueda de Dios, hasta que Felipe, que es movido, vea, ahí Felipe estaba en una evangelización, había un avivamiento tremendo en Samaria, y el Espíritu se lo lleva y le dice, ¿sabe que este es importante, este hombre? Era un siervo de la reina allá en Etiopía, y le dice, vaya y explíquele, guíelo, llévelo a Cristo y bautícelo. Ahí sí, hasta que él entendió, dice, pues aquí hay agua, ¿qué impide que ellos? Y el hombre fue total y completamente transformado por la palabra, pero necesitó la intervención del Espíritu Santo, en este caso usando ¿a quién? A Felipe, un gran evangelista, y el hombre se fue dichoso, dice ahí, nos cuenta Lucas, que siguió su camino gozoso de haber conocido la verdad. La otra respuesta es que un incrédulo no puede entender la Biblia. ¿Aceptará la gente sin el Espíritu Santo la verdad de la Biblia y la aplicará en su vida? La misma Biblia dice que no. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, el apóstol Pablo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son ¿de qué? Del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Y mire, un caso bien claro le pasó a Pablo cuando llegó a Atenas con los grandes filósofos, pensadores, genios de la cultura griega, y Pablo les empieza a hablar y ellos se emocionan, dice, qué bien que habla. Pablo era un erudito, hasta que llegó ¿a dónde? A la resurrección. Y ellos dijeron, estas son tonterías. También que nos iba hablando, y ahora dice que ese Jesús se murió y resucitó, otro día te oiremos, porque el mismo Pablo dice que el mensaje de la cruz, tropezadero ¿para quiénes? Para los judíos, pero para los griegos, locura. Yo no sé cuántas veces a usted le habrán dicho a alguien, usted está medio loco, eso es este evangelio, le lavaron el cerebro, usted está medio loco, ¿verdad? Porque no se pueden discernir, sino ¿con qué? Y tal vez nosotros alguna vez antes, sin tener el discernimiento del Espíritu Santo, apuntamos a los evangélicos y le dijimos, ahí van esos panderetas y ¿cómo les decía más? Y los aleluyas. Y... ¿Por qué? ¿Por qué no entendíamos? Porque no podíamos discernirlo en la carne, en una mente carnal. Solamente cuando el Espíritu vino y quitó el vendaje, entonces vimos la verdad. Y ahora entendemos y decimos, qué tontos éramos. ¿Cómo nosotros le decíamos los aleluya y decíamos, le hacíamos hasta la cruz, que no llegaran ahí a la casa, ¿no? Decía, ahí vienen esos. ¿Y por qué?
porque no teníamos la iluminación, no teníamos la guianza del Espíritu Santo. Entonces, esto nos va a interferir en el entendimiento del hombre natural. Aquí Pablo, cuando habla del hombre natural, es el hombre no regenerado. Pablo no quiere decir que una persona sin el Espíritu no tendría la comprensión intelectual de lo que está diciendo la Biblia. Más bien, él quiere decir que un incrédulo entenderá el mensaje básico, pero lo rechazará, porque no lo discierne. Cuando Pablo dice que un hombre sin el Espíritu no puede entender las cosas de Dios, él se está refiriendo a un entendimiento personal y experimental. Es decir, entiende con el raciocinio, porque ni que fuera tonto, ¿verdad? Dice, oh, sí, yo he oído eso. Mire, hay gente que usted le habla y dice, yo eso lo he oído muchas veces, y todavía no entienden. Tantas veces han oído, pero han cerrado ¿qué? Su corazón. Sus oídos están cerrados a la palabra y no experimentan la palabra del Señor en sus vidas. La gente sin el Espíritu no conoce las cosas de Dios porque ellos no las han experimentado. Sin el Espíritu, aunque la gente pueda entender algunos significados de la Biblia, ellos no serán persuadidos de estas verdades y no las aplicarán en sus vidas. Ellos pueden apoderarse del significado del texto bíblico, pero ellos pueden rehusar permitirle al texto que se apodere de ellos. ¿Sí? Pueden entenderlo, pero el texto no llega, no produce en su corazón nada. Nosotros no podemos aplicar la palabra de Dios sin la ayuda del Espíritu de Dios. Y mire, en la parábola del sembrador o de la semilla, que cuenta Jesús que el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en diferentes, es claro. Dice que el que cayó a la orilla del camino ni la entendió. O sea, el que oyó y no entiende. Y vienen las aves y ¿verdad? Les roban. El otro que cayó entre pedregales es muy emocional, ¿verdad? Dice, ay, qué lindo, pero apenas que viene la prueba, ese está entre las piedras, ¿verdad? No coge profundidad, el sol la quema la planta y no da fruto. El otro, y estos tres terrenos yo diría que son tipos de personas incrédulas, que aún oyendo la palabra no producen. Es el que está en medio de los abrojos y la hierba mala. Dice que la recibe, la entiende y sabe que es palabra de Dios, pero la ahoga. ¿Qué la ahoga? Lo que ya estaba sembrado en su corazón y no produce porque no están dispuestos a ponerla. Por eso el buen terreno es el que la oye, la entiende y da fruto. O sea, la pone en acción esa palabra. Porque nadie viene a Jesús si no es por el Espíritu. Aún en un grupo de incrédulos, cuando uno esté predicándoles un mensaje de evangelista para traerlo al Señor, todos oyen lo mismo, en la semilla, pero cada corazón decide qué hacer. Uno se quebranta porque su corazón está dispuesto a recibir la palabra. El Espíritu Santo le está hablando a todos. Usted tiene una multitud y el Espíritu Santo no va a escoger a quién le está hablando a todos, pero cada uno responde conforme su corazón. Hay unos que lo endurecen. Hay gente que dice, yo sí sé que eso es verdad, pero yo no quiero hacer nada, yo estoy muy bien así, no me moleste con religión y esas cosas, ¿no? Quiere vivir una vida separada del Señor. Entonces, bueno, ya es la decisión de cada terreno, el corazón de cada uno de nosotros. Y miren, no sé, en la experiencia personal de algunos de ustedes, ¿cuántas veces tal vez se les predicó? Y en la primera dijeron que no. Y luego le volvieron a predicar. No, yo soy católico. A mí me lo dijeron varias veces. Yo digo, no, yo soy católico. A mí no me vengan a contar eso. No. Bien renuente. Y endurecimos el corazón de primero. Pero el Espíritu, gracias a Dios, el Espíritu no se dio por vencido con nosotros. Siguió tocando a la puerta hasta que un día estamos listos y el Señor vino y hizo una obra redentiva en nosotros, ¿verdad? Pero a veces fuimos un poco duros de corazón. Tuvo que golpear el Señor muchas veces ahí en la piedra hasta que quebró. Podemos apoderarnos de la palabra de Dios separado del Espíritu Santo. Tal vez ahora puede usted ver el por qué tenemos tres diferentes respuestas para esta importante pregunta.
Cuando se refiere a la interpretación bíblica, el Espíritu aparece para obrar un poquito en la dimensión cognitiva. Algo ayuda para entender, ¿verdad? Usted puede decir, vamos a decir que usted no tiene toda la capacidad literaria. Uno puede pedir ayuda, decir, Espíritu Santo, por favor, ilumíname para entender este texto. Yo quiero entender por lo menos en el mental, ¿verdad? Porque, ¿cómo voy a aplicar yo un pasaje si no entiendo siquiera lo que dice? Entonces, yo necesito ayuda en el área cognitiva, aunque sea pequeña la acción, más en el área de discernir la verdad. Ya entonces ya nos vamos a empezar a entender más profundamente qué es lo que dice ahí, y mucho más la obra del Espíritu en la aplicación. Es cuando, primero, me ayuda a entenderlo con la mente. Segundo, cuando me revela la intención espiritual, porque la palabra es espíritu, ¿verdad? Es espiritual. Cuando yo tengo el discernimiento y digo, esto es palabra de Dios, es verdad. Y lo más importante, en el accionar, que el Espíritu Santo me va a llevar a aplicar la palabra y decir, ahora ya entendí, ya he discernido que es Dios hablándome, ¿qué falta ahí? Ir y ponerla por obra en nuestra vida. Ya que muchos de ustedes tienen el Espíritu Santo viviendo en sus vidas, pongamos ahora nuestra atención al papel del Espíritu Santo que Él desarrolla en su vida como el intérprete de la vida. Él es el intérprete. Nosotros somos los que recibimos esa interpretación, ¿verdad? El Espíritu Santo y el intérprete. Como creyente, ¿qué puede esperar que el Espíritu Santo haga por usted o lo capacite a usted cuando se trata de interpretar la Biblia? ¿Qué no debe esperar que el Espíritu Santo haga por usted? Hay gente que espera que el Espíritu Santo le dé toda la revelación solo. Dice, no, yo me voy a acostar, voy a dormir y en la mañana yo voy a despertarme con toda la revelación. El Espíritu Santo en la noche, en el sueño, me va a revelar todo. Yo creo que va a ser un poco difícil, porque el Espíritu no trabaja así. En las observaciones que continúan acerca del papel del Espíritu Santo, nosotros hablaremos en términos de lo que el Espíritu Santo hace y no hace. Entienda, por favor, que no estamos tratando de decirle a Dios qué puede o qué no puede hacer. Solamente estamos describiendo unas cuantas de las formas más importantes que el Espíritu Santo pareciera trabajar en relación con la Escritura. Dios puede hacer lo que Él quiera. Bueno, hizo que un burro hablara. Y ahora, nosotros no podemos decir, Dios, ¿usted por qué hace que los burros hablan? No, hablen. Él es omnipotente. Y otra palabra es soberano. Ahora, a pesar de que Dios sea omnipotente y soberano, Dios tiene reglas. Por ejemplo, Dios no puede mentir, aunque Él quiera, porque su naturaleza le impide, porque Él es santo. Dios no puede pecar. Dios no puede arrepentirse porque no es hombre. Ahora, Dios no puede cambiar la Biblia, porque es su palabra. Y va a decir, bueno, ya ahora para el siglo XXI esta gente está tan enredada con computadoras y toda esta tecnología, ¿les voy a hacer una interpretación diferente? No, Dios no puede cambiar la Biblia para que sea más aplicable. Por eso hay que tener cuidado con todas estas Biblias que han salido. Hay una que se llama la Biblia aplicando la aplicación, The Apply Bible se llama en inglés, no sé. Hay otras que tienen, son como interpretadas, ¿no? Y hay que tener cuidado con ese tipo de Biblia porque no es como originalmente está inspirada, ¿no? Entonces, alguien la hizo, hay una que se llama parafraseada, paraphrases. Ten cuidado. Muy bien, primero, cuando se trata de la interpretación bíblica, tener el Espíritu Santo no significa que el Espíritu Santo es todo lo que usted necesita. El Espíritu Santo no hace automáticamente válida la interpretación. A primera vista, esta declaración suena irreverente o sacrílega, pero esa no es nuestra intención. Esto no quiere decir que el Espíritu Santo le pone una revelación especial en un sentido basado en la Escritura, ¿verdad? Porque Él lo quiere usar usted para un mensaje. Y yo entiendo eso. Hay gente que llega y me dice, pastor,
el Espíritu me ha hablado sobre esta situación. Yo creo que necesitamos, Dios me está hablando en eso. Está bien, siempre y cuando se ha confrontado eso con ¿qué? Un ejemplo, me contó un pastor hace muchos años, dice que él, sentado antes de empezar, estaba en el altar, orando antes de empezar el culto, y se le acercó una hermana y se hincó ahí y le dijo: pastor, yo siento que el Espíritu Santo me está hablando, me está diciendo que todos los diezmos de hoy los recojamos y se los demos para una necesidad de unos pobres que hay, una ofrenda allá. ¿Cómo suena? Está, ¿verdad? De momento dice uno, wow. Ok, hay un principio, aquí hay un problema antibíblico, porque ¿para qué son los diezmos? Para el sostenimiento de la casa. Sí, o más, originalmente los diezmos, y deberían ser, era para el sostenimiento de los levitas, y el resto lo traían que traer como ¿qué? Ofrendas. Ellos traían la madera, traían los animales, traían la fruta, y si usted lee el sistema levítico, parte lo quemaban y parte ¿se lo comían quiénes? Los sacerdotes. Ahora, hoy día usamos el diezmo casi para cubrir todas las necesidades de la iglesia, pero usted no puede diversificar o cambiar el sentido del diezmo para dárselo a los pobres. Ahora, si el Espíritu revela una verdad, le hubiera dicho a esta hermana: hable con el pastor que haga una ofrenda especial, que si es bíblico, Pablo la hizo para los pobres, y que muevan a los hermanos para dar una necesidad de una gente que está pasando ahí. Eso sí es bíblico, pero los diezmos no deben ser usados para ayuda a los pobres. ¿Okay? Para eso se hace ¿qué? Una ofrenda voluntaria separada. ¿Okay? Entonces, hay casos así donde el Espíritu Santo no va a revelar algo que va contra los principios de la Biblia. Entonces, el Espíritu Santo no hace automáticamente válida la interpretación. A primera vista pareciera algo un poco irreverente, pero vamos a ver esto. Esta ilustración va a ayudar. Dice él, ¿verdad?, que cuando los niños aprenden a caminar, ellos, está hablando antes que los papás están muy envueltos, ¿verdad? Yo no sé por qué los papás quieren que los chiquitos caminen bien rápido, ¿no? Ya después que empiezan a caminar, ya dice, ¡ay, ya camina! Y ya después andan detrás porque andan todos asustados, le está tocando los adornos y cosas peligrosas, ¿verdad? Como que mejor atrasar un poco que caminen por un tiempo para no tener que andar detrás de ellos. Bueno, pero los dos papás usualmente se envuelven mucho, ¿verdad? Tratando de que el niño no se caiga, ¿verdad? Uno a cada lado, y el niño trata de ir de los brazos a los brazos, y cuando lo hace uno se emociona y dice, ya dio un paso y no sé cuánto. Bueno, después de jugar a apañar con el niño por unos días, el niño finalmente aprende el juego y empieza a caminar por su propia cuenta, ¿no es cierto? Y dice uno, tómele un video, véanlo, ya va caminando el niño, y lo pone usted en el Facebook, ¿verdad? Antes eran fotos. Ahora es Facebook. Ya no tengo que mover. Bueno, ahora, el niño, una vez que aprende por su propia cuenta, que si el niño pensara, ya que mis papás están aquí, yo no tengo que hacer nada. O sea, como lo van levitando con las manos, ¿no? El niño se para, lo sostienen, y el niño dice, no, si mis papás están aquí, yo llego allá sin moverme. Realmente lo que nosotros estamos haciendo con un bebé así, un niño, es la protección y dándole ánimo. Pero ¿quién es el que camina? Él tiene que tener una iniciativa, mover un pie, y ¿verdad? Y luego el otro, y hasta a veces se cae y se levanta, y en fin. Y el niño podría, dice, con mi mamá y mi papá cerca de mí, aprender a caminar sucederá automáticamente. No, el niño tiene que aprender y no depender solamente que están los papás, ¿verdad?
Quizás esta ilustración se acerca a lo absurdo. Muchas personas razonan como este niño cuando se trata del papel o el rol del Espíritu Santo en la interpretación bíblica, diciendo como si así fuera: porque yo soy un cristiano y tengo el Espíritu de Dios viviendo en mí, no tengo que hacer nada cuando se trata de interpretar la Biblia. Eso sucederá automáticamente. No es verdad. Simplemente no funciona de esta manera. Tener el Espíritu en su vida no significa que el Espíritu hará toda la interpretación para usted. Si fuera así, Jesús nunca habría dicho escudriñad las Escrituras. Pablo no hubiera realzado y animado tanto a los hermanos de Berea, porque digo, estos son los más gentiles, los más, no dijo gentiles, los más cultos, los mejor preparados, porque los de Berea iban y leían la Escritura en casa, después de que oían al apóstol. Quiere decir que el escudriñar, el leer, es lo mínimo del trabajo que tiene que hacer ¿quién? El cristiano. No podemos depender en absoluto diciendo el Espíritu me va a decir todo lo que yo necesito saber, porque si usted no abre la Biblia, el Espíritu no le mueve ni una hoja. Ni una hoja, tal vez el viento se la mueva, pero el Espíritu no le va a mover mucho menos mientras duerme o medita, le va a dar toda la enseñanza. Sí, el Espíritu nos da guía, nos enseña, nos puede impactar con algo que ya hemos leído. Pero una persona que nunca ha leído la Biblia se convierte, el Espíritu no le va a revelar palabra porque no la sabe. Tiene que haber uno que leído y haberla aprendido. Entonces el Espíritu nos recuerda, nos trae al recuerdo en nuestra memoria cosas que ya sabemos, y en ese momento van a impactar mi vida para que yo me indague más y estudie más al fondo, ¿no? Y hay gente que es muy vaga y dice, no, el Espíritu me va a revelar. Mire, hay gente, yo he oído predicadores que llegan al púlpito, bueno, por lo menos he oído decir, yo no sé de qué voy a hablar, pero el Espíritu ahorita me va a revelar lo que yo voy a hablar. Y digo yo, ¿what? ¿Cómo puede ser? Sí, si yo estaba sentado ahí en la banca, ya el Espíritu me dijo qué es lo que voy a hablar. Y toda la semana, o cuando te dijeron que ibas a ir a predicar, no estudiaste nada. Qué pobreza yo me levanto y me voy. Yo soy una persona, en el púlpito dice, yo vengo aquí y el Espíritu me acaba de decir que le hable de esto, yo me paro y me voy. Porque está jugando con Dios. Si la persona no se preparó, como Pablo le dice a Timoteo, prepárate. ¿En qué? En la lectura, el estudio, la enseñanza. Esa persona es un vago, es una persona que nos está tratando de decir, o cree que es súper espiritual. ¿Superior a quién? No tiene que estudiar nada, todo. Ya el Espíritu le da en ese momento mismo. Y hay gente que dice, alza la mano y dice, Espíritu Santo, revélame en este momento qué es lo que este pueblo necesita. Increíble, ¿no? Y si usted oye a alguien así, usted tiene toda la autoridad de parte de Dios de pararse e irse, porque eso no es de Dios. No puede ser una inspiración, eso se llama una píldora de 20 segundos ahí. Muy bien, entonces, segundo, el Espíritu Santo espera que nosotros usemos nuestras mentes, los métodos de interpretación correctos y un buen estudio que ayude a interpretar la Biblia correctamente. Estudie, lea y siga leyendo. Roy Sack señala un paralelo muy útil entre el proceso de inspiración y el proceso de inspiración. En la inspiración de la Biblia, el Espíritu Santo estaba trabajando, pero también los autores humanos trabajaban, ¿o no? O la mano se la movía el Espíritu para que escribiera. No. De modo o de forma similar, la interpretación de la Biblia envuelve el trabajo humano. Leer lo que ya está escrito. Dios nos ha dado mentes y Él espera que nosotros las usemos cuando se trata de hacer un estudio bíblico. Él desea que nosotros pensemos claramente y razonemos correctamente. El pensar, estudiar es algo espiritual, guiados por la voluntad del Espíritu Santo.
Nosotros también podemos aprender mucho de otros creyentes por medio de usar buenas ayudas, tales como diccionarios, un atlas bíblico y comentarios, buenos comentarios bíblicos. Así como nuestro ayudante celestial, el Espíritu Santo, quiere sostener nuestra mano y guiarnos conforme aprendamos a caminar, pero Él no caminará por nosotros. Es nuestro guía, es nuestro paracletos, es nuestro cuidador para que andemos en la verdad, pero tenemos que caminar nosotros. Él nos va a guiar. Y si somos sensibles, si nos estamos desviando, Él nos va a volver a llevar a la verdad. Segundo, el Espíritu Santo no crea nuevos significados o provee nueva información. Y de esto hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? El canon de las Escrituras, la medida, ya las palabras, la Biblia, está cerrado. ¿Cuántos libros? 66. No hay más. No hay un nuevo evangelio ni un apocalipsis diferente. Esto significa que nosotros no debemos esperar que el Espíritu agregue otro libro a la Biblia o algo nuevo a los 66 libros que tenemos. Pero sí nos puede dar un entendimiento más profundo de la verdad que ya está ahí. Similarmente, no debemos esperar que el Espíritu Santo nos susurre en nuestros oídos nuevas ideas que han mantenido escondidas de otros creyentes. Es que yo soy especial. Y a mí el Espíritu me dice cosas que a ustedes no le dice, porque ustedes no son super cristianos, yo sí. No hay ningún super ungido. Eso es un abuso de la gente. Hay gente que venera y dice, no, él es el ungido. Sí, ¿verdad? O es el ¿cómo le llaman? El profeta, o no sé, que tienen alguna capacidad superior. Terrible. Pero sí, el Espíritu nos puede dar un entendimiento más profundo. ¿Qué quiere decir eso? Y mire, usted lo ha experimentado. ¿Cuántas veces hemos leído a veces un pasaje conocido? Y lo sabemos hasta casi en memoria. Pero de repente volvemos al pasaje y empezamos a entender una aplicación más bíblica, más profunda. Y decimos, wow. No es que nos está haciendo algo diferente, pero es algo más profundo en ese sentido, y sobre todo yo creo que más sucede en la aplicación, porque la interpretación va a ser la misma, pero muchas veces podemos recibir una iluminación, una luz nueva, cuando el Espíritu nos enseña que podemos aplicar ese principio bíblico de una manera mejor. Y por eso a veces al repasar el mismo pasaje, de repente decimos, pero yo he leído eso mucho, y wow, porque la palabra es viva y eficaz. No es una palabra que ya pasó. Todos los días la palabra de Dios se renueva y nos da cosas nuevas. No es que cambia, pero sí nos da nuevas aplicaciones y cosas más profundas. Y conforme tal vez nosotros maduramos, eso nos ayuda a entender mejor también. Podemos también confiar en el Espíritu Santo para que nos ayude a comprender el significado de la palabra de Dios. El Espíritu y la palabra trabajan juntos, son armónicos. El Espíritu Santo nos capacita para obtener el significado de las Escrituras a un nivel más profundo. Cuanto más estudia, mire, entre más usted lee Biblia y más estudia, usted va a conocer más. Pues es lógico que el que menos lee, menos sabe. ¿Cuánto usted consume de Biblia es cuánto usted produce? Pues si no le gusta leer ni estudiar, pues se queda niño. Pablo les dice a los de Corinto que debiendo ser maestros, ¿qué son? ¿Por qué era? Porque no querían estar en la palabra, no la ponían por obra. Ciertamente esto incluye la habilidad de aplicar el significado de la Biblia, pero también incluye la habilidad de discernir la teología de un pasaje. A lo que nos referimos, hemos referido esto como principios teológicos. Ahí usted lo encuentra. El Espíritu Santo nos da oídos para oír lo que Dios está diciéndonos en su palabra. Esta revelación del Espíritu Santo puede venir después de horas de estudio y reflexión. Normalmente este es el caso.
o puede venir repentinamente. De cualquier manera que sea la revelación del Espíritu Santo, no viene como una nueva revelación, pero más bien como un entendimiento fresco. Esa palabra me gusta del significado de la Biblia, como que es fresco. Y por eso no se avejenta la Biblia. Porque si ya usted aprendió ese pasaje y dice, bueno, ya, no, lo volvemos a ¿qué? A volver a encontrar y decimos, tiene otra aplicación bien bonita para mi vida. Amén. Tercero, el Espíritu Santo no cambia la Biblia para acomodar nuestros propósitos o para que coincida con nuestras circunstancias. La Biblia no se amolda a nosotros. Nosotros nos tenemos que adaptar a ella. Parecido a la corriente rápida de un río que mueve a una persona en un kayak. Esas barquitas, ¿no? Esos botecitos que van en lo rápido, ¿no? La vida nos está presentando constantemente nuevas circunstancias, algunas buenas, otras malas. En medio de este ambiente tan dinámico, nosotros nos sentimos tentados a ajustar, esa palabra, ajustar, mover la Biblia, el significado de un pasaje para que calce con nuestra situación. Nuestros propósitos o nuestros sentimientos también los podemos hacer que la Biblia nos lo confirme, que así sea. Podríamos caer en el error de ignorar o violar el contexto conforme desesperadamente buscamos hallar una conexión a nuestra situación. Es especialmente fácil para nuevos creyentes confundir sus propios sentimientos con la voz del Espíritu Santo. Eso sí sucede. Pero no podemos esperar que el Espíritu Santo cambie el significado de la Biblia para que corresponda con nuestros sentimientos. El Espíritu siempre está de acuerdo con Él mismo. Él no está siempre de acuerdo con usted. Usted tiene que estar de acuerdo con Él. Así que el Espíritu trabaja al lado de la palabra para transformar la vida del intérprete. Y uno de los problemas es que hoy día la gente está tratando de modernizar la Biblia. Es que la Biblia ya está caducando, ¿no? Eso era para antes, viejo, ¿no? Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Por eso hacía comentario yo de estas Biblias parafraseadas y Dios, hay varias hay ahí, casi todas son en inglés y las han traducido a español, para acomodarla al mundo de hoy, ¿verdad? Para que la gente, y hay que tener mucho cuidado porque a veces verdaderamente destruyen el significado original, lo sacan, y entonces la gente entiende otros mensajes. Dice, oh, sí, yo he leído eso. Y hay gente que va a la iglesia con esas Biblias y siguen la Biblia, la lectura bíblica con eso. Y digo, ¿cómo puede ser? Si es que yo la entiendo mejor. No es que usted la entiende mejor, debe entenderla porque el Espíritu se la revela. Y la hacen a veces con palabras que no son las palabras que deben estar allí. Entonces la gente se confunde, ¿verdad? Aún más, la van adoptando al mundo para que el mundo se adapte. O sea, en vez de que el mundo se adapte a la revelación de la palabra de Dios, la palabra se la están adaptando para que el mundo la acepte. Y así no es. O aceptamos al Señor o no. El Espíritu trae el significado de la Biblia para influir en el lector. Van Hooser ve 3 formas en las que el Espíritu se mueve en la vida del intérprete. 1. El Espíritu nos da la convicción de que la Biblia es divinamente inspirada. De eso no hay duda en nuestro corazón. Venimos a creer que la Biblia es la palabra de Dios por medio de la obra del Espíritu Santo. 2. El Espíritu se mueve en nuestras mentes para impactarnos con el significado correcto de las Escrituras. Llegamos a entender que un mandamiento es un mandamiento, una promesa y así lo demás. Y también nos capacita para comprender la importancia de cada uno de ellos. Y tercero, el Espíritu se mueve en nuestros corazones de modo que seamos capaces de recibir la palabra de Dios aplicándola. Yo creo que esa es la clave, aplicar. Esta última función del Espíritu Santo, aplicación, se relaciona directamente con lo que los teólogos describen como santificación, que entendemos el término. La continua obra del Espíritu de transformar nuestro carácter al carácter de Dios. Como dice Romanos 12:1-2, dice, presentad vuestros cuerpos, ¿verdad?, en sacrificio vivo, no os conforméis a este siglo, sino sed
transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios santa y perfecta. Bien, entonces la aplicación es la clave. El trabajo del Espíritu Santo nos quiere llevar al punto de accionar. ¿Alguna vez ha sentido que conforme estudia la Biblia, que mientras usted está interpretando el texto también lo está interpretando a usted? Interesante. Usted está preparando un pasaje y dice, el Señor me está hablando a mí. Esa mía que a mí me está hablando, esto es para mí. Inmediato. Dice, no, pero yo lo estoy preparando para los hermanos. No. Mire, en la inspiración, primero era impactado ¿quién? El autor. Porque no era un autómata. Dígame, Espíritu, ¿qué más les digo? ¿Y qué más? No, así nunca se inspiró la Biblia. Era primero, como dice Jeremías, que era como que se comió el libro, que se lo comió. También Juan dice que se comió el libro. O sea que primero ellos, ¿qué? Eran impactados por el mensaje. Y su sentimiento, su ser, todo su ser vibraba. Por eso cuando iban y llevaban el mensaje, iban llenos de ese poder. Porque una persona que es un mensajero dice, ahí le manda a decir Dios esto, ahí está, vea, ahí dice Dios eso, bye. No. Muchos de ellos anduvieron desnudos. Otros, mire, Jeremías se puso un yugo. Andaba un yugo encima. Y la gente le decía, este yugo se lo va a poner Dios a Israel. Y cosas así. ¿Por qué? Porque primero ellos se comían y entraba en su corazón, impactaba la Biblia su vida. Así el intérprete, si no me toca a mí, ¿qué voy a llevar a transmitir? Nada. Pues yo no soy una bocina, yo no soy una bocina ni una grabadora. Yo soy un hijo de Dios y primero la palabra viene y golpea mi vida. Y cuando golpea mi vida digo, Dios me está hablando. Y entonces yo soy impactado para poder compartir el mensaje. La obra del Espíritu Santo no es cambiar el sentido, ¿verdad? Del significado del texto, pero más bien restaurar nuestro sentido. Que nosotros si llevamos una presunción o un concepto equivocado, el Espíritu Santo te lo va a tumbar y te va a decir, esto es la palabra. Muchas veces nosotros, y lo voy a decir, pecamos de esto porque tenemos un concepto de lo que queremos hablar y se nos mete que eso es. Y si llevamos esa presunción antes de entrar a la Biblia y no es la correcta, el Espíritu te la va a quitar y te va a decir, tú estás equivocado. Eso no es así. Ahora, hay que ser humilde, ¿verdad? Hay que ser humilde, porque a veces tenemos un concepto, decimos, yo en algún lado de la Biblia he leído que Dios dice eso y tal vez estoy equivocado. Entonces entrar a una interpretación con un espíritu humilde de que Dios nos puede tumbar nuestras ideas y nos las va a tumbar si somos sensibles a la palabra de Dios. Es crucial que nuestras mentes sean restauradas porque nuestra madurez espiritual afecta nuestra habilidad para oír la voz del Espíritu, el autor divino, en las Escrituras. Lo que frecuentemente separa a un intérprete cristiano para que sea efectivo de uno que no es efectivo o es inefectivo es su nivel de madurez espiritual. Entre más maduro, más sólido en lo que usted ha creído, usted es un mejor intérprete. Pues lógico, ¿verdad? Cuando uno oye una persona, un neófito, ¿verdad? Se dice la Biblia, y lo ponen a dar un mensaje, pues uno se da cuenta la falta de conocimiento, ¿verdad? Muchas veces, y uno lo hizo al principio, está aprendiendo, ¿verdad? En ese concepto. Pero entre más madura sea la persona, tiene un mejor discernimiento de la palabra, por lógica. Y allí, uno de los consejos que da Pablo es eso, que no sea neófito el obispo, dice que no sea un neófito. ¿Por qué? Porque no ha madurado, no tiene el conocimiento de la verdad, todavía se puede volver.
y se vitupera el nombre del Señor. El intérprete celoso pero inmaduro es típicamente aquel que obtiene la interpretación más descabellada, ¿verdad? Dice cosas que por falta de madurez. Es aquel intérprete que ama al Señor y tiene buenas intenciones, pero esa persona es espiritualmente inmadura. Y esto se muestra en la manera de interpretar la Biblia. La madurez espiritual incluye el aprender cómo escuchar al divino autor por medio de someterse a su palabra. Conforme maduramos en los años en el Señor, y muchas veces no son tal vez cronológicos, hay gente que pasa muchos años y siguen siendo inmaduros, niños. Es cuánto usted desea crecer, cuánto desea el alimento de la palabra para que sea un cristiano sólido. Hay gente con muchos años y sigue siendo, dice Pablo, que necesitan leche, no debería comer alimento sólido. El Espíritu Santo frecuentemente usa la oración y la lectura devocional. La lectura devocional es muy diferente a la lectura de interpretación. Cuando usted lee devocional es para su propia edificación. Usted no va a ponerse a leer devocional y empieza a decir, ahí hay una palabra simbólica, aquí hay esto, aquí. Usted no puede hacer eso. Usted está dejando que el Espíritu le hable ¿a quién? A su espíritu. Es para el conocimiento y el desarrollo y tener una comunión con el Señor, un devocional. Y lo hace para producir crecimiento espiritual. Como lo dice Cluster, Pablo repetidamente ora para que los creyentes puedan crecer en su entendimiento a través de la obra del Espíritu Santo. Hay varios pasajes como Filipenses 1:9 y Colosenses 1:9-14, pero vamos a ver el de Efesios 1:17 al 19. Pablo orando dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de ¿qué? De vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué está pidiendo Pablo? Que tengamos esa revelación, ese conocimiento y que alumbre, pero no dice los ojos humanos, dice los ojos del entendimiento para poder captar el mensaje. Cuando usted se sienta con la Biblia y escucha al Señor con su corazón, usted entra en una lectura devocional. ¿Okay? No es un estudio. Su enfoque es menos analítico y estudioso, sino más bien un tiempo de intimidad y comunión con el Señor. Durante esos momentos el Espíritu Santo usa la palabra para renovar su alma. Ambas cosas, la oración y la lectura devocional, están íntimamente conectados con la disciplina de meditar en las Escrituras. No piense que cada vez que usted toma su Biblia tiene que hacer un estudio profundo u observar 50 detalles en el texto. Algunas veces usted necesitará estar quieto y entrar en la presencia del Dios vivo, donde usted puede beber profundamente de su palabra y responder con sincera adoración. Eso es para edificación independiente, individual, personal. No es un estudio bíblico, es un devocional. Es cuando usted se sienta y lee la Biblia para usted. Y no tiene que estar tratando de interpretarla. Deje que el Espíritu le vaya llenando de la palabra para su vida. Entonces usted empieza a meditar en ella. Meditar es como el joven del Salmo 1, y se medita de día. Y no era que se pasaba todo, pero se deleitaba. O sea, si nosotros vemos la Biblia como un libro de puro estudio, vamos a odiarla. Es decir, ¡qué pereza! Todo el tiempo hay que estudiar, yo no entiendo. Pero si usted la toma como agua de vida eterna, como dice Jesús, es agua viva, la toma como el alimento para nuestro crecimiento personal y espiritual, usted deje que ella le hable. Porque es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios que viene y llena su vida de una manera
personal. Se nos exhorta en muchos lugares que meditemos, que la leamos, lee la palabra. Pablo le dice a Timoteo que lea. Y hay tiempos que hay que dedicarle a esto, ¿no? Y otros tiempos serán ya tiempos de estudio, que ya tiene usted su diccionario y tiene todo para interpretar, y es otro asunto, especialmente después de haber tenido una meditación o varias. Usted después dice, este pasaje me habló muy lindo el Señor, yo voy a estudiarlo más, a ver qué más hay. Entonces ya es como profundizar un poco más, amén. En resumen, cuando se trata de la interpretación bíblica, tener el Espíritu Santo no significa que el Espíritu es todo lo que necesitamos, ya que Él no hace que la interpretación bíblica sea automática. Él espera que nosotros usemos nuestras mentes, métodos interpretativos válidos y que usemos buenos pasos de estudio. El Espíritu no cambia la Biblia para satisfacer nuestros propósitos o calzar con nuestras circunstancias, pero Él trabaja en nuestras vidas como intérpretes. Él nos restaura nuestros sentidos y nos ayuda a crecer espiritualmente de manera que podamos oír su voz en las Escrituras más claramente. Concluimos. Mucho de lo que se busca en apoderarse de la palabra en este estudio se trata de un método correcto de interpretación y nosotros no pedimos disculpas por ello. Los métodos de procedimientos necesarios para entender la Biblia siempre serán muy importantes. No hay tal cosa como una interpretación de piloto automático, no crea. Dice, yo le pongo el piloto automático y el Señor me dice todo lo que tengo que hacer mañana. Donde nosotros movemos un interruptor espiritual y Dios hace el resto por nosotros. Con todo, nosotros no queremos dejarlo a usted con la impresión de que apoderarse de la palabra de Dios nada más involucra la aplicación de un método particular de interpretación. Hay un verdadero peligro de espiritualizar lo que significa oír al autor divino. La tarea interpretativa no es simplemente algo intelectual, involucra todo nuestro ser, yo diría alma, cuerpo y espíritu, total. Y además la ayuda del Espíritu Santo, toda la entrega de uno con el Espíritu Santo ayudando. Consecuentemente, la preparación espiritual viene a ser crucial para percibir la verdad de las Escrituras y recibir la verdad en nuestras vidas. Yo diría que tenemos que dedicarle tiempo en el área de meditación primero, es importante. Oí un testimonio de un gran predicador que joven, y le dijo el papá, ¿está leyendo la Biblia? ¿Has leído la Biblia? Y dice, todos los días está. No. ¿Has leído la Biblia? Pero yo estoy preparando estudios, un hombre, un teólogo tremendo. Dice, no, yo no te estoy hablando de eso, es que si has leído la Biblia. Dice que él entendió que nosotros no solo somos intérpretes, que solo estar viendo a ver qué dice, pero el sentido es del disfrute, el gozo que debe tener el simple hecho de meditar en ella, sin necesidad de que tengo que, o si no leo, Dios se enoja o algo, no, simplemente un deleite. Y a veces hay sistemas de la Biblia de un año, hay diferentes sistemas de lectura, ¿no? Pero deje que el Espíritu le hable, ¿verdad? Usted no está preparando ningún estudio, no está preocupado porque está haciendo una tarea bíblica o algo, no. Simplemente permítale a Dios que a través de su Espíritu nos vaya llenando de su presencia y la palabra de Dios va a tocar nuestras vidas. Meditamos en ella y dejamos que la palabra nos vaya llenando de su presencia. Dice que Él la envía y no volverá a mí vacía. Y recordemos ese Salmo 1 que dice que ese joven de día y de noche medita en ella. Y es como ¿qué? Dice como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su fruto no cae, su hoja no cae, su fruto a su tiempo lo da. Yo creo que
aparte a veces también uno si está obligado a hacer sermones y los pastores, a veces estamos muy ocupados en preparar. Eso es como la mujer, la cocinera, ¿verdad? Que se preocupa mucho por preparar platillos bien buenos para la familia y a veces no disfruta ella de comerlo tampoco. Entonces yo creo que ha de haber un buen equilibrio entre la meditación y la interpretación. Amén. Que Dios les bendiga.